Buenos días. Doctor, Bueno, doctor, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Voy a proceder a tu lista, por favor, así que atiendan. Derian Alcíbar. Derian Alcíbar. Diego Alvarado. Presente. Michael Alvarado. Presente. Steven Arellano. presente, doctor. Luis Alliol. Presente, doctor. Eric Valdeón. Presente. Buenos días. Buenos días. Israel Cabrera. Israel Cabrera. Andrés Castillo. Presente. Doctor, yo soy Israel Cabrera, no me valía el micrófono. Presente, Israel Cabrera. Walter Cedeño. Presente, doctor. Elena Chávez. Presente, doctor. Noelia Gambarrotti. Presente, doctor. Erika Gavilanes. Erika Presente. Gavilanes. Presente. María Yencón. María Yencón. Eduardo Gonzabay. Presente, doctor. Stephanie Grijalva. Presente, doctor. Martín Lino. Presente, doctor. Andrés Martínez. Andrés Martínez. Joel Murillo. Presente, doctor. Abel Pico. Abel. Diana Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Douglas Tixelema. Presente, doctor. Presente, Tixelema. Ibi Tituaña. Presente, doctor. Eric Torres. Eric Torres. Cristian Veloz. Presente, doctor. Hoy le toca a los jóvenes Inchuta y ¿quién más es? Gonzabay y Grijalva. Sí, no, estoy en otro grupo, Gonzabay y Grijalva, ¿qué tema les toca? Doctor, nos toca Cardiopatía isquémica y angina de pecho. Todo el Angina capítulo. La primera parte de cardiopatía isquémica. Sí. Sí. ¿A en algún momento se acercan los exámenes? Entiendo que creo que son después del 10-12 de agosto. De tal manera que hay unas recomendaciones que las autoridades nos pidieron que les hagan a ustedes. Va a ser la primera vez, seguramente ya han dado ustedes lecciones en alguna asignatura, pues el hecho de que yo no sepa manejar todavía esta cuestión ha hecho que no les tome alguna lección, pero el examen va a tomarse porque tiene que tomarse. De tal manera que a nivel de las autoridades indicaron que les comuniquemos ciertas indicaciones o sugerencias generales para evitar algún inconveniente el día del examen. Uno, que ustedes saben que el examen, entiendo que no va a haber suspensión de actividades, ese día igual van a ser las clases normales, por lo tanto los exámenes van a ser en la hora de clase habitual que normalmente tenemos en cada uno de los grupos. De tal manera que el sistema abrirá el examen para cada uno de los grupos en la hora establecida dentro de clase. Dos, para evitar inconvenientes en cuanto a
situaciones irregulares que podrían surgir en el sistema. Ellos recomiendan, y se los hago yo también la petición, que por lo menos en esos días o en esas fechas, no sé, ustedes verán la mejor, deben de mejorar un poco el sistema de Internet para que no haya inconvenientes en que se cayó el sistema, no entré, etcétera, etcétera, y no puedan dar el examen. De hecho, de manera de comentario general, no me gusta tomar examen de segunda llamada, porque me implica si a esto he tenido que dedicarle preguntas que ya tengo elaboradas, pero que ahora tengo que pasarlas en este formato virtual, que implica cierto esfuerzo, entonces no, y entiendo que además no hay examen de segunda llamada o atrasado, de tal forma que el examen es la fecha que está estipulada o que va a salir en breves días, de tal forma que ellos recomiendan, y se los hago yo también como una petición, de que en esos días mejoren, si acaso, el sistema de Internet con el que están trabajando, para que no haya mayor tipo de inconveniente en la toma, no solamente de mi examen, del resto de los exámenes, porque no va a haber examen de segunda llamada ni alguna cuestión en relación a alguna situación que se dé por el manejo del tema. Lo otro que indican es que en el momento del examen todos prenden sus cámaras, todos deben prender sus cámaras. ¿Ah? Miren qué les estoy diciendo, esto no vaya a ser el día del examen, todos deben prender sus cámaras, obviamente para tener un relativo control, entre comillas, o visión, los alumnos que están participando, y todos deben tener identificada su computadora, ya sea de laptop o escritorio, con el nombre de cada uno de ustedes, con el nombre de ustedes. Porque no es que alguien va a dar un examen y la identificación que yo veo en la computadora es de otra persona, con el nombre de ustedes. Estas son un poco las cuestiones generales que nos han venido diciendo, y digo esto porque de ahí con ustedes yo tengo otra clase y nada más, que sería la próxima semana, el día martes, y nada más, porque de allí viene la cuestión de los exámenes. Entonces, era importante comentarles para que no haya ningún tipo de inconveniente el momento de la toma del examen. Y lo otro que yo les dije en algún momento y que se lo mostré, ya estamos pasando, pero nos han dicho que siempre va a haber un acompañamiento de informática y nunca la hubo. Y yo sé algo de medicina, pero de informática o de esta cuestión tecnológica, computación, no sé nada. No sé nada. Entonces, me toca estar preguntando cómo tengo que pasar la estructura del sílabo, que en algún momento, cada vez que se la muestro, es en otra plataforma, en una página que nos dejaron en un momento en una de estas tutorías o clases para tratar de aprender el manejo de estas cuestiones, y es donde yo la he venido haciendo, que es cuando se las muestro. Entonces, esa información tengo que pasar a la plataforma oficial. Hay cierto inconveniente, ayer traté de hacerlo para que tengan una visión de todo lo que estamos haciendo. Ayer traté de hacerlo con la ayuda, ahora sí, con la ayuda de alguien, de un ingeniero de informática, pero no pudimos hacerla. Hoy, es más, me adelanto, se me estaba pasando, les voy a pedir todas las disculpas del caso. Generalmente mi celular lo tengo apagado, pero hoy tengo que llamar a alguien de la facultad que maneja esta cuestión de computación, para pedirles que me permita o me abra temporalmente, y esto yo no suelo hacerlo, jamás, me permita temporalmente abrir una parte del sistema para poder ingresar toda la estructura de los sílabos que tengo en otro archivo, en otra hoja, qué sé yo. Entonces, me van a disculpar si yo más o menos a las 8:30 tengo que hacer una llamada, así que les voy a pedir las disculpas del caso. Será una cuestión para que, porque es a la hora que me pidieron que llame, para que alguien de la facultad me abra una parte del archivo y poder exportar, dicen los especialistas en esto, el documento que les estoy diciendo. Así que a las 8:30 asumo que voy a llamar, así que les voy a pedir las disculpas del caso. Sin más preámbulo, no sé si hasta aquí alguna inquietud en relación con lo que hemos estado comentando.
Doctor, buenos días. Una Buenos pregunta. días. Bien. Lo que pasa es que mis compañeros y yo estábamos revisando las asistencias que están en el SUB. Y ¿Ya? lo que pasa es que las asistencias no se están poniendo en el primer parcial, sino en el segundo. ¿Ya? Y ya se está contabilizando de una, como si ya hubiésemos visto ambos A mí parciales. me dicen que tome lista, yo tomo lista, ¿verdad? Entonces yo, esa cuestión de la asistencia, a mí me dicen lista, yo tomo lista. Sí, o sea, yo lo que digo es que aprovecharía al ingeniero que le va a ayudar más tarde para preguntarle cómo es esa cuestión de por qué se están poniendo en el segundo parcial y no en el primero, porque las fechas tomadas están bien, solo que al contabilizarlas se están yendo al segundo parcial. No sé si podría preguntarle Bueno, le voy a al preguntar, ¿verdad? ingeniero A pesar también. que ya esa cuestión, imagínese, yo nada tengo que ver allí, porque si me preguntan algo en medicina, probablemente algo podría contestarle, pero si me preguntan algo de informática, no le voy a contestar nada, porque de eso no sé, ¿verdad? Pero voy a tratar de absorber la inquietud que usted me está... Bueno, pero sobre todo lo primero que hablé en relación a que todo esté listo y no haya ningún tipo de inconveniente para la fecha del examen. Entonces vamos a comenzar. Le voy a pedir, por favor, hoy día presentan los jóvenes Gonzabay y Grijalva. Le voy a pedir al señor Veloz. Señor Veloz, Cristian Veloz. Dígame, doctor. A ver, por favor, ¿qué me puede comentar del tema de hoy? Bueno, hoy día tenemos cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, Harris nos dice que es una enfermedad que se da cuando el miocardio no recibe suficiente sangre o oxígeno como la que requiere. La causa más frecuente que causa una cardiopatía isquémica puede ser un ataque aterosclerótico. En la epidemiología nos dice que es la causa de muerte y discapacidad y más alta en países desarrollados, y también tiene un gran costo en su tratamiento, o sea, para mejorarla. Nos decía también que guarda relación con el sedentarismo, la obesidad, los factores de riesgo importantes son la obesidad, la diabetes mellitus 1 y 2. En la fisiopatología nos dice que en condiciones normales, o sea, lo fisiológico, el miocardio va a controlar el suministro de oxígeno que lo requiere, o sea, los requerimientos de oxígeno que requiere el corazón lo va a controlar el miocardio. Los factores determinantes para la demanda de oxígeno vamos a tener que son la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del miocardio. También nos dice la fisiopatología que la sangre va a fluir por las arterias por un mecanismo fásico y la mayor parte de la corriente va a ocurrir durante la diástole. La resistencia coronaria total vamos a tenerla que se debe por las arterias epicárdicas, los vasos prearteriales y los capilares arteriolares. ¿Qué más? Bueno, nos decía también de la arteriosclerosis, del mecanismo fisiopatológico en sí, porque el ataque aterosclerótico es el que produce en sí el principal causante. ¿Qué me puede decir usted, señor Veloz? ¿Qué me puede decir usted, por ejemplo, entre las características y a la final diferencias entre lo que es una placa estable y una placa inestable? Una placa estable, una placa de ateroma que se encuentra en una de las arterias que mencioné anterior, coronaria situada, o sea, que está o sea, fija en una parte de los vasos que mencioné. Y una que no es estable
Imagino que es una, o sea, es una que se ha desprendido y ya ha continuado la vía de la arteria. Bueno, vamos a ver si en la exposición sus compañeros no aclaran esta inquietud. Y con respecto a las manifestaciones típicas del paciente con angina ya de pecho estable, hablando del dolor, ¿qué son los equivalentes anginosos? En angina de pecho. Sí, cuando estamos hablando de la sintomatología y básicamente el dolor, ¿qué son los equivalentes anginosos? O sea, en angina de pecho nos decía que los pacientes, los varones son los más afectados con esta característica clínica y y sube 50% más porcentaje, 70% más de porcentaje cuando pasan 50 años. Nos decía también que no hay que descartar tampoco de que o sea, no hay que pensar que la angina de pecho en mujeres va a ser una causa clínica atípica. ¿Y qué son? ¿Pero qué son? Todavía no me ha comentado a qué se denomina esto de equivalentes anginosos. No, pero no sabría decir. Bueno, vamos a dejar a los jóvenes, a Gonzabay, y Grijalva. No sé si el señor Eduardo Gonzabay o Stephanie Grijalva, cómo se han dividido el tema para poder... No son los síntomas típicos de una angina. No son los típicos, son los atípicos un poco. No son los típicos, son los atípicos. Vamos a ver qué nos dicen sus compañeros. A ver los Eduardo Gonzabay y la señorita Stephanie Grijalva, cómo se han dividido el tema. ¿Quién va a comenzar? Yo, doctor, presente. Eduardo Gonzabay. Sí. A ver dónde está el señor Gonzabay para poderlo hacer. Ahí lo hice con anfitrión para que pueda proyectar y usted manejar las diapositivas. Yo, doctor, yo soy nuevo también en esta cosa y vamos a ver cómo proyecto. Pero ustedes están más al tanto, porque yo esta cuestión están más al tanto, pero de todas maneras. Sí, lo voy a intentar, doctor. Sí. Su compañero le pide, si me pide que lo ayude, yo no puedo. A su compañero le pide que lo ayude. ¿Se ve ahí? ¿Se alcanza a ver? Ah, sí, está bien, vio. Está bien, falta ampliar la diapositiva. ¿Estamos ahí? Sí, ahí está bien. Ahí está ampliada la diapositiva, ¿no? Sí, así es. Bien, ya listo. Buenos días, doctor, compañeros. El tema a tocar sobre lo que es cardiopatía isquémica. Como una breve introducción, se manifiesta más que todo como un taponamiento de lo que son de las arterias coronarias, como se podría decir como una introducción. Una definición clara de este tema tendremos como un trastorno donde parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno, que surge de manera específica cuando hay un desequilibrio entre el aporte y necesidad de oxígeno por dicha capa muscular. Como siempre se tiene que buscar también lo que es la causa, que es de la isquemia del miocardio por ataque arteriosclerótico de unas arterias epicárdicas coronarias, que va a hacer, aparte de disminuir lo que es la circulación sanguínea, a miocardio. En una región y una perfusión insuficiente de lo que es una capa de la arteria coronaria. Como podemos observar en la imagen, el corazón aquí lo podemos dividir en un corazón derecho e izquierdo. Y en este corazón izquierdo, derecho, va a estar lo que es la sangre desoxigenada, y el corazón izquierdo lo que es la sangre oxigenada.
anatómicamente podemos observar cuáles son las arterias que van a estar en predominio a este tipo de desoxigenación y va a producir lo que sería una necrosis si se deja prolongar la desoxigenación del miocardio. Tenemos que están en conjunto las arterias, que son las arterias coronarias derechas, tenemos las ramas marginales derechas, tenemos las ramas interventricular posterior, las que van a estar, como quien dice, incluidas en estos tipos de la patología que va a formar unas placas, como había mencionado el doctor, de ateroma, que se van a formar dentro de las cavidades de las arterias. Y esto lo que hace que es taponar la luz de las arterias. Y esto no deja circular sangre, y ahí viene lo que es el síndrome coronario que va a producir. Y va a producir lo que es la cardiopatía. También están los que es las ramas interventriculares, la arteria marginal izquierda, la arteria coronaria izquierda, que son las que van a ser más influentes. Epidemiológicamente tenemos que casi las 13 millones de personas en Estados Unidos tienen una relación con la alimentación rica en grasas, carbohidratos, tabaquismo, una vida sedentaria, más que todo, una obesidad resistente a lo que es la insulina. También lo que es la diabetes mellitus está incrementando con su frecuencia y que son factores de riesgo. Hay unos los subgrupos de población que afectan más a hombres de Sur y Asia, y se espera que sea la causa más común de muerte para el 2020 en todo el mundo. Según la OMS, en el 2008, en la carga mundial de muertes por cardiopatía isquémica, ocupa casi el 10º puesto en la región de Latinoamérica, con 6.200 muertes en el año. El primer lugar en Brasil y 133.900 muertes, que es una enfermedad más común, grave y crónica y peligrosa. Como podemos ver en las imágenes aquí, lo que es la edad y sexo y lo que es la hipertensión, más que todo son más frecuentes. Tabaquismo, la hiperepidemia y diabetes. Guarda relación a lo que es a la cardiopatía isquémica. Entrando a la fisiopatología, viendo lo que es cómo va a originarse esta patología, vemos que es en situaciones normales el miocardio controla el suministro de oxígeno en la sangre para evitar la deficiencia de perfusión de los miocitos y la aparición de isquemia e infarto. Tenemos que son los factores que determinan el oxígeno determinante, que son con frecuencia cardíaca, contractibilidad del miocardio y presión sobre las arterias. En situaciones normales, el miocardio controla el suministro de oxígeno para evitar la deficiencia de perfusión de los miocitos y la aparición de isquemia e infarto. Para que la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre sea satisfactoria, se requiere la concentración de oxígeno inspirado, tanto como función pulmonar y concentración y función de la hemoglobina. Casi el 75% de la resistencia coronaria es total en el flujo y tiene los siguientes grupos de arterias, como ya había mencionado. Estaban las grandes arterias epicárdicas, los vasos prearteriales, los capilares arteriales e intramiocárdicos. Si no hay una obstrucción aterosclerótica notable que limiten la corriente de sangre, la circulación coronaria normal es dominada y controlada por las necesidades de oxígeno del miocardio. Estas se satisfacen por la capacidad del lecho vascular coronario de variar en forma considerable su resistencia vascular coronaria, mientras que el miocardio extrae un porcentaje alto y relativamente fijo de oxígeno.
Aquí podemos, ya había mencionado, las que son las concentraciones y función de hemoglobina. Aquí para que las capacidades de transporte de oxígeno de la sangre sea satisfactoria y se requiere asimismo de concentraciones de oxígeno inspirado, función pulmonar, concentración y función de la hemoglobina. Casi el 75% de la resistencia coronaria, como ya he mencionado, tiene los siguientes grupos arteriales, que son las epicáricas, las prearteriales y los capilares arteriales intramiocárdicos. Tenemos lo que son lo que es la angina de pecho. Tenemos que es un dolor o molestia que se caracteriza por ataques paroxísticos habitualmente repetidos de molestia subesternal o precordial, que es causado por isquemia miocárdica transitoria. Esto se produce casi de 15 segundos a 15 minutos, con una insuficiencia para provocar lo que es la necrosis de los miocitos. Puede ser un síntoma de enfermedad arterial coronaria, y sus causas por lo general siempre van a formar consecuencias, como tenemos la angina de pecho, el infarto de miocardio, muerte súbita cardíaca, cardiopatía isquémica cardíaca. En la formación de la placa, lo que es en la fisiopatología, también se forma qué pasa cuando el contenido de la placa queda expuesto a la sangre. Se forma lo que es la activación de la cascada de inflamación en lo que es en la parte de la luz capilar del endotelio. Tenemos que estar lo que es la activación y la agregación de las plaquetas, la activación de la cascada de coagulación formando un trombo y compuesto de agregados, un compuesto de activación de cascada de coagulación formando un trombo. Estos compuestos plaquetarios y cordones de fibra atrapan el eritrocito y reduce lo que es el flujo coronario, lo cual que hace que surjan las manifestaciones clínicas de lo que es la isquemia de miocardio. Las obstrucciones importantes de los vasos, como la coronaria principal izquierda o la porción proximal de la coronaria descendente izquierda anterior, son en especial peligrosas. A menudo la estenosis coronaria crónica y la isquemia miocárdica se asocian al desarrollo de vasos colaterales, sobre todo cuando la estenosis se produce de manera gradual. Aquí tenemos lo que lo he mencionado, que es lo que más principal se forma, lo que es la aterosclerosis coronaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo aquí generales? Que son concentraciones altas de LDL en plasma, tasas reducidas de HDL en plasma menor a 40 miligramos de 100 ml. Están también el tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, antecedentes familiares. Casi los efectos de la isquemia, secuencia de... aquí también otros factores de riesgo, tenemos que son más que todos los factores de estilo de vida. Tenemos lo que es la obesidad, sedentarismo, los factores protrombóticos, los factores de proinflamatorio, intolerancia a la glucosa en ayuno, aterogénesis subclínica. Esto es lo que ya había mencionado, cómo se forma la cascada de inflamación. Aquí sí podemos observar aquí cómo se va formando lo que es la placa de ateroma por medio de lo que es la activación de la agregación de las plaquetas, y esto se va formando. Y como el doctor había mencionado sobre la placa cuando es estable e inestable, cuando es estable está fijo en un solo lugar, pero la que está inestable, esta placa de ateroma puede viajar a las arterias coronarias. Al momento de circular, se tapona, forma lo que es puede formar lo que es un infarto un infarto cardíaco. No pase por favor desde la diapositiva anterior. Yo siempre les comento, cuando yo estoy acá, estoy como alumno, entonces trato de capto el mensaje que ustedes dan en relación a los conceptos que están poniendo en las diapositivas. Y yo entendí, y yo sé que no lo tiene, es el concepto que tiene el estudiante,
Pero yo entendí, así fue el mensaje, que la placa de grasa o ateroma viaja y no viaja, se queda en un sitio y más frecuentemente ustedes la tienen allí cuando hablan que el flujo sanguíneo a nivel de las arterias es laminar, pero a nivel de la bifurcación de las arterias, a nivel de bifurcación, este flujo laminar se transforma en un flujo turbulento y por lo tanto en los factores de riesgo que ustedes han mencionado, obesidad, sedentarismo, alcohol, dislipidemia, diabetes. Este flujo turbulento va haciendo que se vayan generando, ese un poco el fenómeno fisiopatológico que está allí. Ese es el fenómeno donde hay células inflamatorias, células de músculo liso, macrófago, proliferación, alteración de la colágena, transformación en células espinosas, en células espumosas. Todas estas células captan grasa y captan colesterol. Todas estas células que están allí captan grasa, captan colesterol, captan y por lo tanto se forma en un sitio específico la placa de ateroma. Se forma la placa de ateroma cuando es un proceso crónico, ustedes ya lo habían comentado anteriormente, es un proceso crónico, el organismo o alguien muy sabiamente hace que se vayan formando colaterales, tratando de proteger el sitio donde se está generando de manera crónica flujo insuficiente de sangre. Cuando se instaura de manera brusca y no hay vasos colaterales que protejan ese sitio, ahí sí el cuadro es un poco más severo. Pero cuando vemos esa placa de ateroma allí y vemos, ustedes lo van a ver, seguramente vamos a proyectar más adelante, o es fácil ver en uno de los videos, probablemente también vayamos a ver más adelante, las placas de ateromas que se forman de manera gradual y crónica tienen un pequeño núcleo lipídico, y tienen una capa gruesa o caparazón fibroso. Y tienen una capa gruesa o caparazón o un tejido fibroso grueso que los recubre. De alguna manera, esta es una placa estable. Se dice que una placa es inestable, en cambio, cuando su núcleo es grande en la concentración de lípidos y tiene fina capa fibrosa que lo protege. Por lo tanto, todos estos factores que hemos mencionado pueden denudar endotelio y en el momento en que el endotelio como tal se pone en contacto con la sangre, se inicia todo lo que vemos allí. Se inicia la cascada de la coagulación, agregación de fibrina, de plaquetas, captación de eritrocitos y por lo tanto el coágulo. Si no se obstruye completamente, adelantándome un poco, si no se obstruye completamente, se va a generar un cuadro de angina inestable. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero si se obstruye completo el cuadro, eso va a generar un cuadro, valga la redundancia, de infarto agudo del miocardio con elevación del cemento ST. Entonces, esa capa o ese inflamatorio que se produce más frecuentemente en la bifurcación de las arterias, donde el flujo laminar de la sangre se transforma en un flujo turbulento, se producen todos esos mecanismos que ustedes están allí, las células inflamatorias, la migración de células en músculo liso, por acá tiene que decir fibroblasto, la alteración de la colágena, la captación, ahí miren como dicen la formación de células espumosas, la captación de grasa, entonces se inicia todo ese proceso y es así como de manera crónica se va formando las placas de ateromas, pero un poco por sus características uno habla de lo que es una placa estable o una placa inestable. Ya, siga nomás. Continúa, por favor. Bueno. A continuación de lo que son los trastornos casi relacionados con la salud, con lo que es la angina de pecho, tenemos lo que son los síntomas más frecuentes, siempre son lo que son dolor de pecho, taquicardia y acidez estomacal. También los efectos de la isquemia son episodios... ¿Dónde dice, perdón, dónde dice acidez estomacal? No, eso se me vino a la cabeza. Ya. Porque yo ya estoy preguntando, no sé si está aquí adelante, lo que yo estoy equivocando, lo que son los equivalentes anginosos. A ver, continúe, miren que le estoy dando la pauta nada más. Continúe, por favor.
Ya. O sea, eso es lo que son eso es lo que se había mencionado sobre la que es la angina de pecho, sobre como unas partes de los síntomas que se incluyen. Ahora, en lo que es la historia clínica, tenemos lo que, como he mencionado ahí Harrison, hay un paciente de 50 años o mujer de 60 años que se queja de una molestia en el tórax, que por lo general describe como una sensación de pesadez, opresión, compresión, asfixia o sofocación y rara vez como dolor franco. Eso sería como el signo de Levy. Casi siempre la naturaleza creciente es decreciente con una oración característica de 2 a 5 minutos y algunas veces se irradia hacia alguno de los hombros y ambos brazos, que de superficies cubitales, de antebrazo y de mano. Otras veces se origina o se irradia hacia la espalda y la región intracapular, a la base del cuello, a la mandíbula, a los dientes y el epigastrio, y rara vez se ubica en lo que es debajo de la cicatriz umbilical o por arriba de la mandíbula. Aquí podemos observar la que es la angina de esfuerzo, casi siempre se desaparece con el reposo en un lapso de 1 a 5 minutos, incluso con mayor rapidez. Cuando el reposo se combina con nitroglicerina sublingual, de hecho el diagnóstico de angina es dudoso cuando la molestia no responde a la combinación de estas medidas. Casi en lo que es la angina de pecho estable, en lo que es, como que dice, una coronariopatía isquémica crónica sintomática en la manifestación inicial de la enfermedad coronaria es la mitad de los pacientes, casi la arteriotrombosis, es el proceso patológico implicado, como quien dice, en sus genes. Y parece que la placa de ateroma estable es la principal sustrato anatómico que origina casi los síntomas. En lo que es la exploración física, tenemos lo que son la búsqueda de los signos, factores de riesgo de aterosclerosis, como la santalentema, exantoma, la No exploración dice santelestema, dice santelasmas. Perdón, santelasma y santomas. Son como unos grumos que se forman encima de la piel de color casi amarillito son. A la exploración del fondo de ojo, vuelta se revela reflejos luminosos acentuados y muestras arteriovenosas, como pruebas de hipertensión. También los signos de anemia, problemas tiroideos y manchas de nicotina en lo que son en los dedos del tabaquí. Eso se observa en el paciente. En la ocultación casi se revela lo que son los soplos arteriales en R3 y en R4. En un soplo sistólico apical, por insuficiencia mitral, cuando hay la isquemia o un infarto previo a un deterioro de la función de los músculos papilares. A ver, no se olviden que yo estoy escuchando como alumno, entonces yo escuché que usted comenta la ocultación revela soplos arteriales en R3 y en R4. No, R y R4 son ruidos cardíacos que podemos ocultar en un paciente. Uno de ellos incluso ya lo comentamos que podría manifestar un signo grave de insuficiencia cardíaca, pero no es que los soplos yo los oculto en los ruidos R3 o R4. No, a la ocultación yo puedo también apreciar la presencia de estos ruidos, un R3 o un R4. Y lo otro es que el paciente además, si lesiona una parte del músculo, del ventrículo donde se ve hincado un músculo papilar, ustedes saben que de allí salen las cuerdas tendinosas que van a las valvas, y si hay una disfunción del músculo papilar y por lo tanto de la cuerda tendinosa, a coactar muy bien a las valvas de la válvula mitral y va a generar un cuadro también de insuficiencia mitral. Ya, continúen, por favor. Ya, doctor. De aquí dice que lo que es el electrocardiograma es normal en el 50% de los pacientes en reposo, ciertas anomalías de la repólisis. Eso se ve en lo que son los estudios laboratorios, ¿no? ¿Qué es lo que se puede observar? En los estudios laboratorios siempre se van a averiguar lo que son
estudiar lo que es lo que son los estudios se pide lo que es el examen de orina, más que todo para estudiar lo que es pues, diabetes mellitus, enfermedades renales, medicación de lípidos si es que se presenta, glucosa en la mañana se pide, creatinina, hematócrito y pruebas de funciones tiroides. La radiografía de tórax puede ver un aumento del tamaño del corazón, aneurisma ventricular o signos de insuficiencia cardíaca. También los estudios, también se encuentra lo que es el incremento de las concentraciones de la PCR con cifras de entre 0 y 3 miligramos de 100 mililitros, que esto constituye lo que es un factor independiente del riesgo de que aparezca y pudiera ser útil en las decisiones terapéuticas respecto a lo que es el tratamiento de hipolipemiante. Se debe también pedir lo que es un EKG y a ver si no, otras pruebas también se le realice también lo que son pruebas de esfuerzo, arteriografía coronaria, para ver si hay un buen pronóstico con el paciente. De aquí a continuación ya sería lo que es el tratamiento. ¿Quién va a hablar de eso? ¿Usted? Sí. ¿Quién habla? Hola. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Ya, listo. Ahí es lo que es el tratamiento. No, sigo a continuación mismo, doctor. Lo que es necesario. Que aquí se pueden utilizar varios tipos de medicamentos, como los antiagregantes plaquetarios, tenemos lo que son las estatinas, los IECA, los betabloqueantes y lo que son los calcios antagonistas y nitrito. Tenemos que es necesario también combinar fármacos de clases diferentes y ajustar la dosis con base en el perfil individual de factores de riesgo, con todo lo que son los síntomas y respuestas hemodinámicas y efectos adversos. Aquí tenemos lo que son las nitroglicerinas, hay tanto como en pomada, parches, tabletas sublinguales, nebulización, lo que son dinitrato de isorbivide, que también es oral, de liberación prolongada, y mononitrato de isorbide, que es oral y oral de oral liberación. Tenemos lo que son las propiedades de los bloqueantes beta, que en el empleo clínico casi la que son las cardiopatías isquémicas. Tenemos lo que son acetebulol, atenolol, betaloxol, bisoprolol, hemololol, labetolol, metoprolol y nadolol, y nebililol, pindolol y propanolol y timidol. Aquí hay unos antagonistas de los conductos de calcio para empleo clínico en cardiopatías isquémicas. Tenemos lo que son las alodipina, felodipina, irradipina, nicardipina y nifedipina y nisoldipina. Hay unos no hidropiridímicos que tenemos, son los que es el diazepam, el diltiazem, el B-paramil, que son antagonistas de los conductos de calcio para empleo clínico. Aquí también sí ya hay unos, lo que son, digamos, este de aquí es parte de, digamos, de las lesiones que se forman de esos otros tipos de como quien dice, se hacen de unas cirugías tipo quirúrgica cuando se van a realizar lo que son los tipos de stent, o si no se hace un bypass de coronario, como podemos observar aquí en la imagen, la diferencia de tratamientos que se realizan. Y a continuación se le haría lo que es el síndrome coronario agudo, aceleración del segmento ST, un infarto de miocardio y angina inestable, que son esa elevación.
En lo que es la fisiopatología, tenemos que es causado más a menudo por desequilibrio y entre el aporte y la demanda de oxígeno, que el resultado de la presencia de un trombo que ocluye parcialmente y que se formó en una placa coronaria aterotrombótica, rota o del endotelio erosionado de la arteria coronaria. Tenemos lo que son las obstrucciones dinámicas, que son las anginas de Fries-Mantel y la fricción mecánica intensa por arteriosclerosis, lo que habrá mayor demanda de oxígeno por miocardio, fiebre y taquicardia. Y lo que es la clínica, esto aparece en lo que es aparece en lo que es en reposo y inicio relativamente reciente, que es los patrones crecientes que es la más intensa duradera. Doctor, parece que hubo una confusión. Creo que el síndrome coronario agudo sin elevación de segmento ST no va aquí en lo que es la diapositiva. Ya, si no, ¿qué pasó? No, ahí sigue mi otra compañera que va a exponer. ¿Y qué va a exponer la señorita Grijalva? Yo expongo sobre el tratamiento de la angina de pecho estable. Ya. Ya, bueno, mi compañero va a poner mis diapositivas porque yo tengo problemas con el internet. Pido disculpas por eso. Si llega a pasar algo, igual estoy con mi otro dispositivo para seguir con la exposición. Ya. Por favor, proyecta mis diapositivas. Ya, Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición. Vamos a hablar sobre el tratamiento de angina de pecho estable. Esto es importante. Tenemos que tener en cuenta que una vez establecido... Si amplía la diapositiva, por favor, discúlpeme. Sí, eso estoy haciendo. Estoy tratando de... Ponle en habilitar edición. Bueno, voy a hablar de angina de pecho estable, el tratamiento. Esto es importante. Primero, una vez establecido el diagnóstico de cardiopatía isquémica, es necesario valorar individualmente a cada paciente según el aspecto como su grado de compresión, también expectativas y objetivos, también el control de los síntomas y la prevalencia de lo que son los resultados clínicos que queremos tener. Por favor, sigue. Ya, tenemos que tener en cuenta el plan terapéutico, el cual consiste en 6 puntos claves. El primer punto clave, que es explicar al paciente el problema y asegurarle que es posible elaborar un plan de tratamiento. El segundo punto, que es identificar y atender los cuadros que agravan el problema. El tercero es recomendar la realización de adaptaciones de la actividad física. El cuarto es corregir los factores de riesgo. Y el quinto es administrar farmacoterapia contra la angina. Y el sexto, que es tener en cuenta la posibilidad de revascularización. Sigue, por favor. Bueno, el primer punto, que es explicación y actitud tranquilizante, es importante que los pacientes con cardiopatía isquémica tengan un concepto claro de su enfermedad y comprendan que pueden tener una vida larga y útil aunque padezcan de angina de pecho o que hayan sufrido de un infarto y se hayan recuperado de este.
Es importante motivar a los pacientes dándoles ejemplo de personajes públicos que hayan pasado por lo mismo o dándoles, por ejemplo, estudios nacionales que tengan una buena respuesta ante la patología que están sufriendo. También es importante darles una rehabilitación planificada para lo que es animar al paciente a que éste corrija sus factores de riesgo. Sigue, por favor. Identificación y tratamiento de los factores agregantes. Entre estos tenemos la hipertrofia ventricular izquierda, valvulopatías aórticas y la miocardiopatía hipertrófica, los cuales pueden causar o pueden contribuir a que se desarrolle una angina. La obesidad, hipertensión e hipertiroidismo se van a tratar para reducir lo que es la frecuencia de gravedad de las crisis de las anginas. La corrección de estas posibles alteraciones pueden reducir o pueden incluso eliminar todos los síntomas que podamos tener de la angina. Siga, por favor. Vamos a tener un punto clave que es la adaptación de la actividad. La isquemia miocárdica es causada por una discrepancia entre la demanda del oxígeno del músculo miocardio y la capacidad de la circulación coronaria para cubrir esta demanda. Entonces, por lo general, el acontecimiento físico va a mejorar la tolerancia del esfuerzo en individuos con angina. Se va a recomendar a las personas principalmente ejercicios isotónicos, que son los que conllevan principalmente a estirarse o a realizar un peso mínimo hacia las articulaciones. ¿Sigue? Siguiente. Bueno, aquí tenemos un cuadro que es muy importante, ya que en este cuadro nos habla sobre el equivalente de metabólicos, que es más o menos el resultado según el examen que se les hace a los pacientes para saber cuánto esfuerzo pueden realizar, ¿verdad? Y según este resultado vamos a utilizar la tabla que podemos observar, que son las necesidades energéticas para algunas actividades cotidianas. Por ejemplo, si cuando le hicimos el examen al paciente nos dio un resultado de menos de 3, la persona en las actividades laborales que va a realizar puede estar sentado, o sea, puede realizar oficios de oficina o obreros con una cadena de ensamblaje, realizar trabajos de escritorio, permanecer de pie, como por ejemplo un empleado de tienda. En el cuidado personal, esta persona puede lavarse, afeitarse, también vestirse, realizar tareas domésticas moderadas, hacer trabajo de escritorio y conducir un vehículo. Con respecto a las actividades físicas, esta persona puede jugar golf y a lo mucho puede tejer, porque el 3 es el resultado más bajo en la actividad física que esta persona puede realizar. Los acontecimientos físicos, él puede caminar hasta 3 kilómetros, puede hacer ejercicios en bicicleta fija y puede hacer calistenia muy leve. Si los resultados de nuestros exámenes nos dio un MET de hasta 5, las personas pueden realizar limpiar ventanas, barrer con rastrillo, podar césped con máquina, hacer y deshacer la cama. En las actividades laborales puede almacenar en alacenas, puede hacer soldaduras, carpintería, cosas sencillas siempre y cuando. Con respecto a las actividades que conllevan un esfuerzo un poquito más físico, puede bailar, jugar golf, navegar en velero y jugar tenis. En los acontecimientos físicos puede caminar en terreno plano, andar en bicicleta en terreno plano y hacer calistenia ligera. Mientras que una persona que tiene como resultados de 5 a 7 metros puede cavar en el jardín en un nivel superficial, cortar césped en terreno plano a mano y transportar objetivos que no sobrepasen a 30 kilogramos. En las actividades laborales puede hacer carpintería, palear basura y aserrar madera, jugar tenis, esquivar en nieve en sentido descendente,
cargar mochila de poco peso, caminar. Esta persona puede caminar hasta 8 kilómetros, andar en bici y nadar. Mientras que las personas que ya tienen más de 9 pueden cargar objetos pesados por escaleras, subir escaleras con rapidez, paliar nieve abundante, realizar trabajos pesados, esquiar, jugar baloncesto vigoroso, correr hasta 9.5 kilómetros por hora, andar en bici, brincar la cuerda y caminar cuesta arriba. Siguiente, por favor. El tratamiento de los factores de riesgo. En el tratamiento de los factores de riesgo hay que centrarse principalmente en el tratamiento de la obesidad y de estos factores de riesgo concomitantes, como por ejemplo la hiperlipidemia, también síndrome metabólico si existe, hipertensión arterial, la diabetes mellitus, si en este caso existiera, y también es importante insistir en especial en el ejercicio regular constante y pérdida de peso en individuos con síndrome metabólico o con diabetes mellitus franca. También otra cosa que se debe corregir es la hipertensión, ya que esta se asocia con mayor riesgo de complicaciones clínicas a la aterosclerosis. Otra cosa a corregir es la dislipidemia, ya que el control de los lípidos puede lograr, con la combinación de dietas, puede lograr que se contengan lo que son los síntomas, y también siempre y cuando la dieta sea baja en grasas saturadas, el paciente tiene que realizar ejercicio y principalmente tiene que perder peso. Cuando se produce la dislipidemia, es necesario administrar estatinas, ya que estas pueden disminuir el colesterol humano hasta en un 30%, hasta un 50%, y aumentar el colesterol bueno de un 5 a un 9%, y disminuyen los triglicéridos. Otra cosa importante que se debe reducir es el riesgo en mujeres. La incidencia de la cardiopatía isquémica en premenopáusicas es muy baja, pero una vez pasada la premenopausia, la menopausia aumenta. También hay que tratar de evitar el consumo de cigarrillo y educar bien al paciente en esto, ya que una de las cosas importantes es que para las mujeres es un poquito más difícil decir el libro dejar el tabaco. Sigue, por favor. Ya, ahora vamos a entrar al tratamiento farmacológico. Los fármacos para lo que es la cardiopatía isquémica están diseñados para disminuir la frecuencia del episodio anginoso en el infarto de miocardio y también la muerte de origen coronario. Para poder obtener una muy buena respuesta se deben de realizar una combinación entre los fármacos. Sí. Ya, siguiente, por favor. Entre los fármacos más utilizados vamos a tener lo que son los nitratos. Los nitratos, su principal mecanismo de acción va a ser la que incluyen, estos incluyen la venodilatación sistémica con disminución del volumen telediastólico de lo que es el ventrículo izquierdo. También disminuye la tensión parietal del miocardio y las necesidades del oxígeno. Estas principalmente se toman de manera sublingual, ya que tienen una mejor absorción a través de las mucosas. Se da de 0.4 a 0.6 miligramos y mejoran la tolerancia del esfuerzo en los individuos con angina crónica. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos un cuadro y los nitratos de acción prolongada, en los cuales se hace un resumen de los fármacos más utilizados para la cardiopatía isquémica. La nitroglicerina sublingual es la más eficaz en el caso para aliviar lo que es la angina. Estos pueden proporcionar concentraciones plasmáticas eficaces durante 24 horas. Siendo así, en el cuadro tenemos la nitroglicerina, que existen en varias presentaciones. Tenemos pomadas, parches transdérmicos
tabletas sublinguales y nebulizaciones. En la pomada, la dosis va a ser de 1 a 5 centímetros y el esquema va a ser de 2 a 3 veces al día, mientras que en los parches solamente se puede utilizar 0.2 a 0.8 miligramos. Va a ser cada 24 horas y en el momento de ya ir a dormir se debe de hacer un reposo de quitarse los parches alrededor de 12 a 14 horas. Las tabletas sublinguales, que son de 0.3 a 0.6 miligramos, conforme sea necesario, y se pueden utilizar hasta 3 dosis. Las nebulizaciones, en realidad no he escuchado que se utilice mucho este tratamiento en nebulización, pero se le utiliza de 1 a 2 aplicaciones con aerosol y conforme sea necesario se puede utilizar hasta 3 dosis en intervalos de 5 minutos. También tenemos los dinitratos de isorbidé, que pueden ser oral o oral de liberación prolongada. Los orales vamos a utilizar solo de 10 a 40 miligramos de 2 a 3 veces al día, mientras que de oral a liberación prolongada se utiliza de 80 a 20 miligramos 1 a 2 veces al día. Y por último tenemos el mononitrato de isosorbidé, que se administra oral 20 miligramos y se va a utilizar en un esquema de cada 12 horas de intervalo. Siguiente, por favor. Antes de que pase, dos cositas. Algo lo mencionó. Los nitratos suelen generar tolerancia. En la diapositiva anterior, los nitratos suelen generar tolerancia, de tal manera que si yo mantengo una dosis habitual, por ejemplo, cada 8 horas, por dar un horario, entonces, y no se deja un tiempo de reposo. En la diapositiva anterior, por favor. Entonces, incluso en la parte final de ese cuadro, creo que dice, se recomienda, no lo leo bien, pero como uno viene algo leyendo el texto, dice, se recomienda, creo, un periodo de 10 a 12 horas que dice en la parte de abajo. Pero miren que cuando hablamos del parche dice, se retira al acostarse durante 12 a 14 horas para disminuir la posibilidad de tolerancia. Si yo tengo una dosis estándar, el organismo se va a habituar, va a generar tolerancia y va a disminuir la eficacia no ha salido en la foto, no ha salido en lo que está impreso. Entonces, eso es lo uno, hay que tener presente que los nitratos generan tolerancia de tal manera que no hay que mantener una dosis habitual y regular, sino que hay que tratar de dejar, tal como dicen allí, unas 12 a 14 horas sin el nitrato, ya sea transdérmico o por vía oral, para disminuir el efecto, la tolerancia y por lo tanto no se vaya a producir una disminución del efecto de los nitratos. Y lo otro, de las tabletas sublinguales, esto es importante desde el punto de vista práctico, a pesar que en el mercado cada vez hay menos de estas tabletas. Dice que cuando sea necesario se administran 3 dosis, hasta un máximo de 3 dosis a un intervalo de 5 minutos. Eso también es importante porque de repente alguien puede tener la inquietud hasta dónde o hasta cuándo voy a administrar las tabletitas sobre el nitrato. Entonces, máximo 3 dosis con un intervalo de 5 minutos. Ya, continúen por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los bronquiantes adrenérgicos beta. Estos son componentes importantes en el tratamiento farmacológico de la angina de pecho. Van a reducir la demanda del oxígeno del miocardio porque inhiben el aumento de la frecuencia cardíaca, también la presión arterial y la contractilidad asociada. Aquí tenemos un cuadro el cual habla y nos hace un resumen de las propiedades de los beta bloqueantes más importantes utilizados en la cardiopatía isquémica. Tenemos el acetabutolol, el cual va a tener una actividad agonista parcial y una dosis habitual por angina se le da alrededor de 200 a 600 miligramos 2 veces al día. Atenolol, que no tiene actividad agonista parcial y se da de 50 a 200 miligramos por día. Betaxolol, que no tiene actividad antagonista, se da de 10 a 20 miligramos por día. Bisoprolol, tampoco tiene actividad antagonista, se da 10 miligramos por día. Esmolol, que no tiene actividad agonista parcial, pero se da de 50 a 30 micras. La betolol, que esta sí tiene actividad agonista parcial y se da de 200 a 60 miligramos 2 veces al día. El metoprolol,
que no tiene actividad agonista parcial, se dan de 50 a 200 miligramos 2 veces al día. Nadolol no tiene actividad agonista, se da de 40 a 80 miligramos por día. Y el timolol, que no tiene actividad agonista parcial y se da de 10 miligramos a 2 veces al día. El pindolol sí tiene actividad agonista parcial y esta se da solo 2.5 a 7.5 miligramos 3 veces al día. Siguiente, por favor. Ya tenemos los antagonistas del calcio. Estos son vasodilatadores coronarios que van a disminuir en forma variable de acuerdo con la dosis, la necesidad de oxígeno por parte del miocardio, la contractividad de esta capa y también la presión arterial. Tienen más la misma eficiencia que los beta bloqueantes, sino que estos se los utiliza cuando no se pueden utilizar beta bloqueantes, ya que están contraindicados o no son tolerados o son ineficaces. Sigue, por favor. A continuación vamos a observar un cuadro en el cual se resumen también lo que son los antagonistas de los conductores del calcio. En el cuadro podemos observar que estos van a tener efectos adversos y el tiempo de la duración de acción que van a tener. Por ejemplo, estos se clasifican en dihidropiridinas y no dihidropiridínicos. En las dihidropiridinas vamos a tener amlodipina, la cual se utiliza una dosis habitual de 5 a 10 miligramos cada 24 horas, ya que tiene una duración de acción larga. Sus efectos adversos van a ser de cefalea y edema. La felodipina se utiliza de 5 a 10 miligramos cada 24 horas porque también tiene una duración larga y su efecto adverso va a ser cefalea y edema. La isradipina se va a utilizar 2.5 a 10 miligramos cada 12 horas porque su duración de acción es mediana y los efectos adversos que vamos a presentar va a ser cefalea y fatiga. La nicardipina de 20 a 40 miligramos cada 8 horas porque la duración de su acción es breve y van a presentar efectos adversos como cefalea, mareo, rubor, edema. La nifedipina tiene una liberación inmediata, se utiliza de 30 a 90 miligramos por día, vía oral, y su duración es breve. Vamos a tener hipotensión, mareo, rubor, náuseas, estreñimiento y edema. También la vamos a utilizar en una liberación, también se la puede utilizar como liberación lenta, que aquí se va a dar en cambio de 30 a 180 miligramos vía oral. La duración de acción va a ser la misma y los efectos adversos va a ser la misma. Nisoldipina, esta se la utiliza de 20 a 40 miligramos cada 24 horas, la duración es breve y va a tener los mismos efectos adversos que la nifedipina, o sea, hipotensión, mareos, rubor, náuseas, estreñimiento y edema. Con respecto a los fármacos no dipopiridínicos, vamos a tener dos tipos, los diltiazem y verapamilo. Los diltiazem vamos a tener dos tipos de acciones, la de liberación inmediata y la de liberación lenta. La de liberación inmediata de 30 a 80 miligramos 4 veces al día, ya que su duración de acción es breve. Los efectos adversos pueden ser hipotensión, mareo, rubor, bradicardia y edema. Y en el verapamilo vamos a tener también dos tipos de liberación, la inmediata de 80 a 160 miligramos cada 8 horas y la lenta que es 120 a 480 miligramos cada 24 horas. ¿Por qué esta se da cada 24 horas? Porque esta tiene una duración de acción mucho más larga que la de liberación inmediata, que esta duración de acción es breve. Sus efectos adversos van a ser hipotensión, depresión del miocardio, insuficiencia cardíaca, edema o bradicardia. Sigue, por favor. Algo quería decir, ¿no? Algo que decir en relación a la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior, que no la estoy viendo, usted decía que los beta bloqueantes, si había alguna... que para la diapositiva anterior, anterior les pedí que le pongan esa de allí. Usted decía que los beta bloqueantes
si tienen una contraindicación en relación con ciertos efectos colaterales, se podrían utilizar los antagonistas de los canales de calcio. Pero cuando hablan de los antagonistas de los canales de calcio en el paciente con cardiopatía isquémica que no toleran los betabloqueantes, se refieren a los no dihidropiridínicos, sobre todo, porque tienen una función un poco parecida a los betabloqueantes. Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza contráctil, disminuyen también la presión arterial y por lo tanto van a disminuir la demanda de oxígeno. Entonces, cuando el paciente no tolera los betabloqueantes que usted comentaba en parte de la charla, entonces lo que usted mismo decía, así se pueden utilizar los antagonistas de los canales de calcio, se refieren básicamente a los no dihidropiridínicos que están allí, verapamilo y diltiazem. Ya, siga nomás. Ya, con respecto a otros tratamientos, vamos a tener, siguiente, por favor. Vamos a tener dos tipos, los IECAS que se han utilizado de manera generalizada en los tratamientos de supervivencia de infarto de miocardio o pacientes con hipertensión o que tienen cardiopatía isquémica pero crónica, que incluye la angina de pecho y aquellos con riesgo vascular como los individuos con diabetes. Tenemos el fármaco ranolacina, que este es un derivado piperacínico, que este puede ser utilizado en enfermos que tengan angina crónica, pero que no mejoran a pesar del tratamiento mediante los que ya hemos hablado. Se piensa que su acción antianginosa se ejerce por la inhibición de la entrada tardía del sodio al interior de la célula. También tenemos el uso de antiinflamatorios no esteroideos en personas con cardiopatía isquémica que pueden acompañarse con un mayor riesgo del infarto de miocardio y muerte. Pero tales razones por estas razones no debe ser administrado en esos pacientes. Y ahí nos referimos, por mencionar algo, a los antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, no pueden utilizarse en los pacientes con cardiopatía isquémica por lo que está mencionando. Aumenta la posibilidad de que el paciente tenga un infarto de miocardio. Ya, continúe nomás. La siguiente diapositiva. Tenemos la revascularización coronaria, que este es el último punto del plan que debemos de seguir. Habrá de pensar en la revascularización en los casos de que existan fases inestables de la enfermedad, síntomas resistentes al tratamiento, isquemia grave o también anatomía coronaria de alto riesgo, diabetes y trastornos de funciones del ventrículo izquierdo. La revascularización solo debe utilizarse junto con la modificación de los factores de riesgo, porque si lo utilizamos y no modificamos los riesgos, en realidad no se va a poder apreciar un gran cambio y los síntomas van a persistir. Sigue, por favor. Ya, aquí tenemos un algoritmo de el tratamiento con cardiopatía isquémica, que al iniciar el tratamiento médico lo que buscamos es disminuir la isquemia por demanda y reducir el mínimo de los factores de riesgo de cardiopatía isquémica. Existen signos de alto riesgo como baja capacidad de ejercicio o isquemia de trabajo, o también es una fracción de eyección menor a 40%. Si existe, hay que referir para arteriografía coronaria. Las características anatómicas indican que los pacientes es idóneo para revascularización. Si sí es idóneo, lo que hacemos es ver si existe una afección de un solo vaso o ataque a múltiples vasos. Luego, valorar también lo que es la PCI o el CAP y continuar con el tratamiento médico, valoración periódica del esfuerzo. Esto era lo del ejercicio que se les hace, el examen que se les hace a los pacientes para saber según su esfuerzo. Si el paciente no presenta las características anatómicas indicadas en lo que es para la revascularización, se considera el tratamiento distinto del habitual y se lo cita de nuevo para continuar el tratamiento médico valorado. Si no existen síntomas de alto riesgo, se han controlado, se le pregunta al médico al paciente, si han controlado los síntomas durante el ejercicio.
Si dice que sí, se continúa con el tratamiento médico que ya hemos realizado. Y si dice que no, se refiere para arteriografía coronaria y se ve si el paciente es apto o no para revascularización. Siguiente, por favor. Ya, este es un esquema de intervención coronaria percutánea que comprende la dilatación del globo y que se acompañan de medición de lo que es se acompaña a menudo de la colocación de una endoprótesis coronaria. La indicación clínica es la angina de pecho que aparece a pesar del tratamiento agudo. Vamos a tener dos características, los riesgos y la eficacia. En el caso de los riesgos, se toma en cuenta cuando las estenosis coronarias son aisladas y simétricas. Es posible tratar 2 e incluso 3 vasos en forma secuencial, mientras que la eficacia de esta es mayor a 95% en los casos que se logra un éxito primario. El éxito primario es cuando existe la dilatación adecuada y la persona va a tener un alivio con respecto a la angina. Sigue. Y por último tenemos la isquemia asintomática, que esto se trata de que los individuos con isquemias asintomáticas después de un infarto de miocardio están expuestos a mayor ¿Qué pasó? No se escucha. Yo creo que la compañera se le fue el internet. coronariopatías asintomáticas. Se le está yendo el volumen, el Disculpe, sonido. doctor, se me fue el internet en la computadora. ¿Aló? ¿Aló? Después ¿Sí? ¿No se me escuchó? No, no se le escuchó. Disculpe, doctor, es que tengo problemas con la computadora. Entonces retomo que ya es la última parte. Ya, A ver. iba a hablar sobre el tratamiento de la isquemia asintomática. Este es importante individualizarse, ya que como todo el tratamiento que hemos visto hasta ahorita, los pacientes no van a tener la misma sintomatología característica. Algunos va a variar un poco según la intensificación. Después de confirmar que existe una coronariopatía, es esencial el tratamiento intensivo de la hipertensión y de la dislipidemia con la disminución del riesgo de infarto y de muerte. Y ya eso sería todo del capítulo. Muchas gracias. De nada, gracias. Le voy a pedir que, como al inicio les comenté, tengo que llamar a alguien de la facultad con respecto al soporte de pasar el sílabo y la inquietud de uno de sus compañeros. Voy a salir un momento y luego retomaremos la clase. Así que me van a disculpar un momento que voy a tener que llamar. Así que por favor me disculpan y estén atentos. Bueno. Bueno, doctor, está bien. Sí, doctor, vaya, no se preocupe. Aquí lo esperamos. Sí, listo, sí, ya. Joel, ¿estás ahí? No te veo. ¿Qué quieres verme? Steven, confirme. Pues la lámpara ahora. Apaguen los micrófonos, por favor, que yo tengo el auricular conectado, entonces no me permiten. Apaguen los micrófonos. Perdón, doctor, disculpe. Un chascarrillo, como dijo el
Hola jóvenes, buenos días. Hola, hola. Hola. Buenos días, doctor. Buenas, doctor. Listo. He tratado de hacer la gestión, no me contesta nadie, así que media hora me van a disculpar. Voy a tratar de pasar el video que complementa un poco la clase para comentarla al final. Los pacientes con enfermedad coronaria estable, aquellos pacientes que ya han tenido previamente algún episodio de angina, están en una situación que llamamos estable. Esto es, sufren los episodios de angina de pecho con la misma intensidad de ejercicio. Es un umbral fijo para su aparición. Al analizar los factores que pueden aparecer que desencadenan nuevos episodios de angina o que la angina aparezca más precozmente, tenemos que pensar que lo que primero puede haber ocurrido es una progresión de la enfermedad coronaria del paciente. El paciente, por mal control de los factores de riesgo, por incumplimiento del tratamiento, puede tener progresión de las obstrucciones coronarias que provocan esta angina de pecho. Y un paciente con angina de pecho estable puede ver empeorados sus síntomas, que sean estos más frecuentes, más sostenidos en el tiempo, si no controla bien los factores de riesgo cardiovascular o no cumple el tratamiento que le ha recomendado su cardiólogo. Además de estas alteraciones, otras circunstancias pueden agravar la aparición de episodios de angina. Y los pacientes pacientes que con angina de pecho estable, si sufren anemia, si sufren hipertensión arterial, si sufren arritmias cardíacas que puedan acelerar su frecuencia ventricular, pueden ver cómo, sin una progresión de la enfermedad coronaria, tengan más episodios de angina. Y todo esto debe ponerse en conocimiento de su médico de atención primaria o de su cardiólogo en el caso de que empiecen a aparecer episodios de angina cada vez más frecuentes. No todos los pacientes con angina de pecho tienen el mismo pronóstico, esto es, tienen el mismo porvenir, la misma capacidad de sufrir problemas en el largo plazo. El pronóstico de los pacientes con angina de pecho debe evaluarse cuidadosamente por el cardiólogo y deben realizarse pruebas como un electrocardiograma, ecografía de corazón o pruebas de esfuerzo, porque en función de estos resultados los pacientes pueden tener una vida normal o casi normal respetando las recomendaciones sobre sus estilos de vida y siguiendo la medicación, o si los resultados son desfavorables de estas pruebas, los pacientes tienen alto riesgo de sufrir eventos cardiovasculares y deben ser sometidos generalmente a un cateterismo para intentar resolver las obstrucciones coronarias. Hola a todos, soy la doctora Silvia Balbuena y os voy a hablar de la cardiopatía isquémica, de sus causas, en qué consiste y su tratamiento. La cardiopatía isquémica es una enfermedad que se produce por una estrechez en las arterias coronarias que se produce por el fenómeno de la arteriosclerosis. Debido al envejecimiento y a los factores de riesgo cardiovascular, las paredes de las arterias progresivamente se van haciendo más y más rígidas y se van acumulando y formándose placas de colesterol, lípidos y fibrosis. Estas placas pueden crecer de manera que vayan ocluyendo parcialmente y progresivamente la arteria hasta que llega un punto en el que la sangre que pasa por la arteria no es suficiente para alimentar el músculo, produciéndose isquemia. Y la isquemia miocárdica es precisamente eso, una situación de desbalance entre el oxígeno que el músculo necesita para trabajar. Sí, sí están viendo y escuchando, ¿no? Sí, doctor. Ok. Y el oxígeno que el vaso o la arteria coronaria es capaz de aportar. Esta isquemia se puede presentar de varias maneras, fundamentalmente de dos, como una angina de pecho o como un infarto de miocardio. Cuando la enfermedad aparece progresivamente y el vaso se va estrechando poco a poco a lo largo de meses o años, el paciente nota solamente síntomas cuando el corazón está en una situación de alta demanda, sobre todo, es decir, cuando hace ejercicio. Por lo tanto, lo que el paciente nos contará será que cuando camina, sube una cuesta, hace un esfuerzo, tiene dolor en el pecho y luego progresivamente va cediendo.
Sin embargo, el infarto de miocardio es una situación diferente. La placa de ateroma se rompe, se activa la cascada de coagulación y se forma un coágulo encima, ocluyendo de manera completa el vaso. Esto es una urgencia vital que requiere de una inmediata derivación a urgencias. ¿Cómo distinguimos ambas situaciones? Pues con dos herramientas fundamentalmente, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas, por ejemplo, las troponinas, que estarán elevadas en el infarto, ya que hay daño celular y muerte de los miocitos, y serán normales en la angina de pecho. En cualquier caso, sea la expresión clínica de la cardiopatía isquémica, lo cierto es que las causas son siempre las mismas. Son los factores de riesgo cardiovascular. Dejar de fumar es probablemente de las cosas más importantes que tiene que hacer un paciente con cardiopatía isquémica. Evidentemente, la voluntad del paciente para dejar el hábito es lo primordial, pero también podemos apoyarle con medidas farmacológicas como parches o chicles de nicotina, bupropión o vareniclina, que aumentan el porcentaje de abstinencia tabáquica. Y no debemos olvidar que el refuerzo positivo de un profesional sanitario, ya sea médico, enfermera o farmacéutico, siempre motiva al paciente para continuar la abstinencia, sobre todo si se halla en un momento de debilidad o especialmente receptivo, como puede ser después de un infarto de miocardio. Respecto a la tensión, colesterol y diabetes, será fundamental que el paciente haga dieta y ejercicio, si puede ser diario, pero a veces no es suficiente con esto. A veces hay que añadir un tratamiento farmacológico que no hay que diferir en caso de